Buenas tardes. Antes del tercer semestre de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de Córdoba. Estamos en el curso de la didáctica de las matemáticas. Hoy llevamos la sesión número 4. En esta sesión vamos a seguir trabajando la unidad de aprendizaje número 1 sobre el conocimiento disciplinar. Y nos hacíamos la pregunta, ¿qué deben saber los docentes en formación para poder enseñar las matemáticas en educación inicial? Entonces, uno de esos conocimientos disciplinar son los errores y los obstáculos en el aprendizaje de las matemáticas. ¿Por qué es importante trabajar esto con ustedes? Entonces, por eso el objetivo de hoy es el siguiente: que ustedes conozcan, que ustedes identifiquen los distintos tipos de obstáculos que se presentan en la enseñanza de las matemáticas. ¿Por qué? Porque si ustedes conocen el contexto de sus estudiantes, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus potencialidades, qué habilidades hay que tienen los estudiantes, entonces ustedes pueden elaborar estrategias didácticas o prácticas de aulas muy pertinentes y adecuadas de tal manera que consigan mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, vamos a empezar hablando sobre el error. ¿Qué es eso del error? Según Brousseau, dice él que el error es un elemento fundamental que aparece en la construcción del aprendizaje. O sea que si el maestro lo concibe así como un elemento fundamental, va a contribuir a que haya mejor aceptación de las matemáticas por los estudiantes. Mira que la matemática es como la cenicienta en todas las áreas. Los niños no les gusta, es aburridora, no la entienden. Se ha concebido que la matemática solamente es para un tipo de persona. Mira que ustedes cuando empezamos el curso hicimos la indagación sobre ustedes qué pensaban de las matemáticas, si les gustaba, y casi todos dijeron que no les gustaba porque no la entendían, porque el profesor no tenía buenas estrategias. Dieron miles de razones. Entonces, si nosotros miramos que el error es un elemento fundamental, entonces el niño puede aceptar sus errores, el error es de los demás, y hay un buen clima en el aula en la cual va a ayudar a que ellos mejoren en sus aprendizajes, desarrollen sus habilidades sociales, porque muchas veces nosotros en el aula de clase no hablamos, no participamos por temor a equivocarnos, porque en nuestra educación tradicional nos enseñaron que no se podía equivocar, que si yo me equivocaba tenía castigo, me ponían una mala nota. ¿Sí? Antes a los niños los castigaban, les daban reglazos, los sentaban en un rincón, ¿sí? Lo ponían a hacer una plana por haberse equivocado. Gracias a Dios, hoy en día en la corriente del constructivismo vemos que no, que en la corriente del constructivismo se acepta el error como algo fundamental en el aprendizaje. Entonces, cuando el docente mira que el aprendizaje no le aporta nada, que es algo que el niño no sabe hacer, el docente mira el error como el fracaso escolar, el cual nosotros tenemos que quitar de nuestra mente que el error es un fracaso escolar, no lo es. Entonces, si nosotros miramos el error como unas manifestaciones de algunas concepciones erróneas que trae el niño o incompleta, o algo que ese conocimiento en ese momento que va a utilizar no es el adecuado, entonces nosotros podemos hacer mucho provecho del error. Porque recuerden que cada vez que vamos a iniciar un aprendizaje nuevo, tenemos que partir de los saberes previos. ¿Qué trae el niño? ¿Cómo trae esos saberes? Y a partir de esos saberes, entonces nosotros como docentes empezamos a planear una secuencia didáctica, una estrategia didáctica, de tal manera que me ayude a que los niños tengan buenos aprendizajes. Entonces, Godino clasifica los errores en 3 categorías. Luego Godino nos dice que hay errores de conocimiento, que hay errores de mal uso del conocimiento y errores de lógica o razonamiento. Entonces, cuando hablamos de errores de conocimiento, por ejemplo, que el niño no comprende, no entiende los conceptos matemáticos. Debido a muchas circunstancias, una puede ser la estrategia que utilizó el docente, las herramientas que utilizó, o el niño tiene alguna dificultad, no sabemos. Entonces, si un niño no comprende los conceptos, no va a poderlos utilizar. Por ejemplo, si el niño no comprende qué es la suma, si el niño no comprende qué es la multiplicación, puede que aprenda de memoria, mecanice de memoria, pero él no está entendiendo y puede cometer errores en el proceso de su trabajo. Entonces también Godino nos habla que los errores se dan por el mal uso del conocimiento. Como el niño no comprende la suma, no comprende la resta, no comprende sus algoritmos,
cuando va a solucionar un problema, sea de matemática o de la vida diaria o de otra ciencia, va a tener dificultad. Por ejemplo, en un problema, si el niño no puede hacer una buena interpretación del problema, entonces, como no sabe hacer una buena interpretación del problema, no sabe qué operación va a utilizar a darle solución a ese problema. Un ejemplo claro es cuando usted está trabajando con los niños materiales y de instrumentos para realizar medición. Como ejemplo, la regla, el compás, el transportador. Entonces, cuando ponemos a los niños a hacer mediciones, a medir el largo, el ancho de algún objeto, observamos que los niños están cometiendo errores. Ellos ponen la regla y empiezan a medir desde 1, no empiezan desde 0. Entonces son errores, se dan cuenta. Saben el conocimiento, saben el concepto, pero entonces no lo utilizan adecuadamente. Entonces, los errores de lógica o razonamiento, miren, ustedes saben que la razón de ser de las matemáticas es la resolución de problemas, es el macroproceso. Entonces, si en los niños no desarrollamos esas competencias para resolucionar problemas como la interpretación, como la argumentación, como la formulación, el niño entonces va a tener dificultades. Cuando él ve un problema, se enfrenta a un problema, él tiene que interpretar, entender qué información está dando el problema, qué es lo que me están preguntando. Entonces, luego después que ya ha comprendido el problema, él tiene que mirar cuál es el camino que va a seguir, qué heurística va a utilizar para darle solución a esa problemática. Y luego al final, cuando ya le da solución, entonces él tiene que argumentar si ese proceso que hizo está bien, si ese razonamiento que hizo está bien, o sea, dar la mirada hacia atrás y mirar que empezar desde abajo hasta arriba, mirar si realmente lo que él hizo tiene secuencia, tiene sentido con lo que le están preguntando. Pero entonces, si el niño en un momento de esto no sabe interpretar, o sea, no sabe qué camino utilizar, no sabe qué operación realizar, entonces ahí va a cometer errores de lógica matemática. Bien, entonces paremos aquí, miremos hasta este momento cómo vamos, si ya quedó claro qué es el error, porque es importante tenerlo en cuenta. Si todavía no ha sido claro, entonces siempre le digo a mis estudiantes cuando estén en el aula que lleven estrategia para ir evaluando este proceso de aprendizaje en los niños. Por ejemplo, que pueden usar la técnica del semáforo y siempre la hago con ustedes, ¿verdad? Que si el aprendizaje, si hubo aprendizaje, saquen carita verde. Si todavía hay algunas dificultades en el aprendizaje, carita amarilla. Y si todavía no han comprendido algo, entonces carita roja y ustedes miren, bueno, voy a regresarme. Entonces yo les pido, paren el video, regresen y lean nuevamente hasta que ustedes comprendan, que ustedes sientan que están aprendiendo en este proceso. Bien, entonces, como ya evaluaron su aprendizaje y ya saben cómo están, vamos a seguir. Entonces vamos a hablar de los obstáculos. Como estamos mirando que hay unos errores que se están dando en la enseñanza de las matemáticas, que los niños están cometiendo errores en los procesos, esos errores se deben a algo. Entonces, el señor Brousseau dice que hay unos obstáculos que son los que están originando estos errores en los niños o en las personas. Entonces, Brousseau define los obstáculos como un conocimiento que trata de adaptarse a otras situaciones y que ahí va a provocar errores específicos. Por eso es lo que veníamos diciendo. Si el niño trae un saber previo, en la cual el saber previo es incompleto para este nuevo aprendizaje, ese saber puede ser un obstáculo y puede traer errores en los niños. Entonces, Brousseau hace una clasificación de los obstáculos. Entonces, él dice que los obstáculos se clasifican de cuatro formas: ontogenéticos, didácticos, culturales, epistemológicos. Entonces vamos a dar un ejemplo de cada uno y vamos a dar una definición de cada uno. Dice que un obstáculo es ontogenético cuando tiene que ver con la genética, con el desarrollo de la persona. Un obstáculo es didáctico. Esto es debido a las decisiones que toma el maestro en sus prácticas de aula. Obstáculos culturales, que son fruto de la cultura en que se desenvuelve el niño. Y epistemológico tiene que ver, estrechamente está ligado con el saber matemático. Entonces, veamos un ejemplo de cada uno. Miremos cuando un obstáculo es ontogenético. Vamos a ubicarnos con niños de preescolar. Entonces, y estos obstáculos se resuelven con la edad. Miremos un error.
Por ejemplo, la conservación de la colección de objetos, conservación de cantidad. Muchos niños a esta edad, como no tienen bien desarrollado la conservación de la colección de objetos, van a cometer errores. Ya como lo dije anteriormente, estos errores se van resolviendo con la edad. Veamos este ejemplo. Si yo le muestro al niño dos colecciones, una colección A donde están alineados, así como usted lo puede ver aquí en el gráfico, 8 elementos alineados a la colección A en negro, y tengo 8 elementos de la misma alineación también, pero de color, que no están de color negro. Entonces yo le puedo preguntar a los niños dónde hay más elementos. Entonces los niños van a responder que en las dos colecciones A y B hay la misma cantidad de elementos. Pero si tomo ahora esta colección, esa misma colección, y cojo la colección B y separo sus elementos y pongo a los niños que hagan esa observación, los niños inmediatamente me van a decir que en la colección B hay más elementos que en la colección A, porque los elementos están espaciados. Entonces ellos todavía no tienen ese principio de conservación, que aunque yo mueva esos elementos, aunque los cambio de posición, van a seguir la misma cantidad. Para ellos aumenta o disminuye dependiendo cómo organice y cómo ellos perciban esa situación. Entonces, otro ejemplo que les voy a dar, me pareció interesante y quiero compartirlo con ustedes, lo encontré en el libro de María del Carmen Chamorro, de Didáctica de las Matemáticas. Ella nos hace una secuencia didáctica y esa secuencia didáctica la llama el robot. Entonces, ella usa materiales, un robot en grande, una ficha de un robot para los niños y cajas que contienen papelitos de colores. Entonces la profe le dice a los estudiantes que ellos van a hacer un robot tal cual como el que ella muestra en la imagen. Va a poner ese robot en un sitio determinado, va a permitir que los niños se muevan a ver ese robot y le va a entregar a cada uno su hoja para que ellos hagan el robot tal cual como ella lo ha colocado. Pero entonces ella da unas instrucciones que deben pedirle a la maestra los papelitos de color. ¿Cómo lo van a pedir? En un mensaje. Los niños deben escribir en un mensaje la cantidad de papelitos de colores, cuánto necesitan rojo, cuánto necesitan verde, cuánto necesitan azul, cuánto necesitan amarillo. Pero ellos tienen un tiempo determinado para pararse, ver la imagen y luego irse a sentar. Cuando ellos se vayan a sentar no pueden regresar más a ir a ver el ejemplo que la profesora le pone. Hecho este proceso, entonces los niños deben ir. Mire que ya están haciendo su mensaje. Bueno, antes les digo cuál es el objetivo de esta secuencia didáctica. Recuerden que toda secuencia didáctica tiene unos propósitos, unos objetivos. Entonces, el propósito de esta secuencia es utilizar el número como medición, medir una cantidad. Usar el número para el conteo. Usar el número para niños puedan construir diferentes procedimientos de coordinación de colección. Y algo muy importante, ellos puedan construir mensajes para asignar los números en una actividad de comunicación. Entonces los niños empiezan a escribir sus mensajes. Mira, aquí lo podemos ver, están haciendo el mensaje. Acá después que ya hicieron el mensaje, la profesora les entrega, de acuerdo al mensaje que ellos han llevado, les entrega el material, ¿sí? Y luego los niños se sientan a organizar y a decorar su robot. Luego ya ellos han terminado su trabajo. Mira que estos son para niños de 5 años. Entonces observamos aquí, mire, que este niño, este fue su mensaje, hizo representaciones analógicas, hizo dibujos en la cual ahí colocó la cantidad de cuadritos que representan cada papelito de color, verde, amarillo, rojo, azul. Observamos que este otro niño también hizo el mismo procedimiento. Ya este no utilizó representaciones analógicas, sino que escribió los números y enfrente de cada número el color, y para él quiere decir que son 4 azules, aunque aquí miren, observamos que hay niños todavía que la escritura del número hay dificultades con el 5 y el 6, ¿verdad? Y aquí tenemos el rojo, 6 verdes, 2 amarillos. Pero si nos vamos acá a este estudiante, miremos a este estudiante, no hizo su representación analógica, utilizó el conteo. En esta producción se muestra cómo este niño necesitó 5 signos, por ejemplo, para pedirle a la profe que necesitaba 5 papelitos de color rojo
entonces escribió 1, 2, 3, 4, 5 objetos. Para pedir el amarillo, mire que escribió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos. En vez de decir necesito 5 papelitos rojos, necesito 7 papelitos amarillos. Entonces, él no lo hace así. Entonces, mire que todavía aquí hay dificultades en lo que se llama inclusión jerárquica de clase. El niño no comprende que en una colección, con el simple hecho de decir que hay 5 elementos, no tengo necesidad de contar 1, 2, 3, 4, 5. O sea, el niño debe pasar del 5 a los 5. Si él necesita 7 papelitos, no tiene que decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino 7 papelitos amarillos. O sea, debe pasar del 7 a los 7. Entonces, como todavía él no tiene falta de maduración en la inclusión jerárquica de clase, entonces aquí está cometiendo este error que es obstáculo ontogenético, ¿verdad? Entonces, él todavía no es capaz de hacer la representación de decir necesito, así como lo hizo el niño, este niño de acá, que necesito 4 papelitos de color azul, 5 papelitos de color rojo, 6 papelitos de color verde y 2 de color amarillo. Entonces, está produciendo un error que con el tiempo, con las estrategias y con las actividades que la profe le ponga al niño, él va a superar este error que está cometiendo en estos momentos. Otro problema que se está presentando debido a ahora aquí lo llamamos los obstáculos de origen epistemológico. Vamos a ver un ejemplo de origen epistemológico que tiene que ver con el saber matemático. Entonces, mire que en preescolar casi no vamos a tener tantos obstáculos o tantos errores porque están iniciando su proceso, pero ya en primaria, en bachillerato, cuando más se van a ver esas lagunas, se van a ver esos errores debido a que hay más aprendizajes en los niños por ese recorrido académico que han tenido en su vida escolar. Entonces, miren que en primaria a los niños les podemos enseñar que todo número es siempre mayor que su mitad. ¿Sí? Eso en el conjunto de los naturales se le enseña a los niños que todo número es siempre mayor que su mitad. Por ejemplo, aquí le damos el número 24 y le damos el número 12. Entonces sabemos que la mitad de 24 es 12 y como todo número es mayor que su mitad, entonces los niños concluyen que 24 es mayor que 12 porque 12 es la mitad. Entonces, este mensaje que tenemos en estos momentos o este conocimiento es válido en este momento para este conjunto numérico. Pero a medida que los niños van pasando a otro conjunto numérico, como al conjunto de los números enteros, veamos qué pasa con este aprendizaje. Recuerden que los enteros están formados por los enteros negativos, el 0 y los enteros positivos. Entonces, ¿qué pasa cuando ahora pasamos a otro conjunto numérico que son los enteros? Si yo le digo al niño, si le damos al niño el número 8, al número menos 8, y le pedimos que halle su mitad, el niño la va a hallar y es menos 4. Entonces le podemos preguntar al niño, ¿quién es mayor? ¿Menos 8 o menos 4? Voy al niño trae unos saberes previos, trae unas concepciones de que siempre el número mayor, que el número, en este caso que todo número es siempre mayor que su mitad, entonces el niño me va a decir a mí que menos 8 es mayor que menos 4, lo cual esto es un error. En este caso, en el conjunto de los enteros es diferente. Ahí se origina un error por el orden que se da en los conjuntos de los enteros, porque observamos que menos 4 está más cerca de 0 que menos 8. Entonces, en este caso, no es cierto que menos 8 sea mayor que menos 4. Entonces, ahí se está originando un error de origen epistemológico, del saber matemático. O sea, no quiere decir que eso que el niño aprendió allá está malo, no, sino que allá, en ese conocimiento que dio en ese momento, era el adecuado. Estábamos trabajando en el conjunto de los naturales, ahora pasamos al conjunto de los enteros, lo cual hay que reevaluar todos esos conceptos o todos esos saberes previos que trae el niño para que pueda evitar el error. Veamos otro ejemplo. Entonces, cuando estamos trabajando con los niños, el orden en los números naturales, por ejemplo,
Si le decimos al niño cuál es el siguiente de un número, por ejemplo, cuál es el siguiente de 12, él va a decir que el 13, cuál es el siguiente de 15, 16, porque él sabe que para hallar el siguiente a la unidad de ese número se le suma 1. Entonces, si yo le digo, ¿cuál es el siguiente de 3.453? Al sumarle 1 a 3 me va a dar 3.454. Pero ocurrirá lo mismo en otro conjunto. Ocurrirá lo mismo si yo me voy ahora al conjunto de los números racionales, los números decimales, y yo le digo al niño, ¿cuál es el siguiente de 1,1? Como ya trae ese concepto previo de que le sumo 1 a la unidad, él me va a decir 1,2. Eso es un error originado por estos saberes que el niño trae. Entonces podemos mirar que es un error porque entre 1,1 y 1,3 hay infinitos números racionales, lo cual no ocurre en el conjunto de los números enteros y en los naturales. Entonces por eso vemos que son conocimientos que en el momento no son los apropiados y que al encajar acá en el nuevo aprendizaje me va a dar error. Bien, ahí por ejemplo vemos, ¿sí? Observamos que entre menos 1 y 1, entre 1,1 y 1,2 hay infinitos números racionales. Vemos otros errores que se cometen, ya no es debido al conocimiento didáctico o de la disciplina, sino a la didáctica del maestro. Entonces a estos obstáculos se les llama de origen didáctico. Cuando el maestro va a enseñar en el aula, tiene que mirar cuál va a ser su estrategia didáctica, cómo va a diseñar su secuencia de tal manera que no origine dificultades en los niños. Si un maestro va a trabajar, por ejemplo, las unidades, las decenas y las centenas, y si solamente lo hace con el simple mostrar el número y colocar arriba unidad, decena, centena, y el maestro no trabaja la descomposición de ese número, que el niño entienda qué es la unidad, qué es la decena, qué es la centena, y use los 3 momentos que se deben trabajar en el concepto matemático, que es lo concreto, lo pictórico y lo simbólico, no va a haber buena comprensión. Entonces, cuando el niño vaya a trabajar el valor posicional de un número, de cualquier número que la profe le dé, va a originar errores en los niños, que es lo que pasa mucho. Mire, en los niños en estos momentos, si usted va a un grado segundo o a un grado tercero y le pone una situación al niño en la cual tenga que identificar unidades y decenas, entonces se le dificulta. Eso lo pude experimentar y vivir cuando hice la observación en una clase de una profe, y vimos que era la forma como se estaba enseñando. Entonces, la profe tuvo que replantear toda esa situación y trabajar con material concreto. En esta vez se trabajó con material bloque base 10, como usted ve ahí como lo ve en la imagen. Y los niños empezaron a trabajar qué era la unidad, qué era la decena, pasaban de decena a unidad, de unidad a decena. Y entonces ellos pudieron entender las equivalencias entre una y la otra. Cuando eso ocurre, entonces ahí hay una buena estrategia. Pero si la profe solamente muestra el número, eso no va a haber comprensión y eso va a permitir que los niños tengan errores más adelante. Veamos otro ejemplo. En preescolar, la maestra le muestra a los niños, miren, esta es la figura de un cuadrado. Le muestra el cuadrado solamente sentado en una de sus bases, ¿sí? En la misma posición, los niños repiten cuadrado, 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 pero la maestra no muestra ese cuadrado en diferentes posiciones, que ya no esté parado sentado en la base, sino sentado en un vértice, en diferentes posiciones de rotación, para que el niño vea que aunque se rote, se mueva de un lugar a otro, sigue siendo cuadrado. Porque más adelante, si tú no hiciste este proceso adecuadamente con los niños y que ellos manipularan el material, que ellos lo identificaran, entonces cuando tú le preguntes, cuando la profesora pregunte, ¿cuál de estas figuras es un cuadrado? Seguramente los niños solamente van a ubicar este que la profesora mostró. Los otros para ellos no son cuadrados porque ellos no vivieron la experiencia con la profe de que estos también eran cuadrados. Entonces, por ejemplo, a los niños siempre cuando uno coge un cuadrado y lo rota, dicen que ya no es un cuadrado, sino que es un rombo. Debido a esta situación de la estrategia que está usando el profe para transmitir ese aprendizaje.
es importante usar diferentes estrategias didácticas para que haya comprensión y haya la posibilidad de que todos los niños puedan aprender. Veamos un obstáculo de origen cultural. Ustedes saben que en cada cultura la escritura y la lectura es diferente. Por ejemplo, aquí en nuestro país, ¿sí?, la escritura es de izquierda a derecha y se lee y se escribe de izquierda a derecha. Si nos vamos a otras culturas como la China, el Japón, ya la escritura es vertical y la lectura es vertical, aunque ya también lo están haciendo de izquierda a derecha. Hay otras culturas que la lectura es de derecha a izquierda. Entonces, dependiendo la cultura, así aprenden los niños. Entonces, mire que esto va a originar un problema cuando al niño se le presente un tipo de ejercicio de este estilo, donde hay ejercicios que tienen signos de agrupación, signos de operaciones. Entonces, estos ejercicios tienen un orden jerárquico para resolverlo. El orden jerárquico se le enseña a los niños que primero hay que resolver lo que está más adentro de los signos de agrupación. Primero la multiplicación, la división, la suma y la resta, ¿verdad? Pero entonces, como el niño viene con ese paradigma o con esa cultura de que siempre hay que empezar de izquierda a derecha, entonces él empieza a trabajar, a resolver el ejercicio haría la siguiente suma, 46 menos 32, que inmediatamente comete un error. Entonces aquí ya hay un nuevo conocimiento en que hay que enseñarle a él que hay una orden jerárquica para resolver este tipo de ejercicio. Entonces que hay que empezar ahora de adentro hacia afuera para poder resolver el ejercicio paso a paso y llegar al resultado final. Entonces mire cómo la cultura puede ser un impedimento para adquirir un nuevo aprendizaje. Entonces, chicos, ¿cómo vamos hasta ahora? Vamos a evaluar nuestro aprendizaje. Aprendimos, reconocimos, como dice el objetivo, reconocieron cuáles son esos obstáculos y por qué los niños están cometiendo errores y qué obstáculo es el que me está produciendo ese error. Es importante que usted reflexione sobre lo que acabó de aprender, ¿sí? Si hubo aprendizaje, si quedaron algunas dificultades que hay que mejorar porque ustedes tienen que tener un conocimiento disciplinar de las matemáticas. ¿Qué podemos concluir aquí, chicos? Que es fundamental que todo docente que va a enseñar matemáticas tenga conocimiento disciplinar y conocimiento didáctico para poder desarrollar una buena estrategia didáctica, ¿sí? Porque si el maestro tiene un buen conocimiento disciplinar, tiene una buena estrategia, él cuando vaya al aula va a poder interpretar qué está pasando con los niños, por qué los niños se están equivocando y yo como maestro, ¿qué puedo hacer? Porque el maestro es un investigador en el aula. Pero ustedes dicen ahora, pero solamente nos dio el conocimiento. Más adelante vamos a mirar qué estrategias didácticas se pueden utilizar cuando yo en el aula encuentro niños que tienen dificultades en matemáticas, que están cometiendo errores. Entonces, en las clases siguientes, en las sesiones siguientes, vamos a dedicarnos a mirar qué estrategias puedo yo hacer, qué material didáctico puedo utilizar para trabajar con niños que tengan dificultades en algunos conceptos matemáticos. Entonces, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y que queden motivados para la próxima clase. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar.